Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Freud decía que una persona normal goza de la vida y de la realidad, y que una persona neurótica negaba la realidad a partir de todo lo que le hacía sufrir y doler, y creaba defensas, se bloqueaba, se paralizaba. Aquella neurosis de Freud se ha transformado en los trastornos de ansiedad. Por allí vamos. La angustia, la depresión y otras patologías características de la neurosis afectan las relaciones personales, familiares y sociales del individuo que lo padece. Para combatirla, en Uruguay existe hace más de 20 años una organización que se basa en la modalidad de autoayuda, donde el apoyo mutuo y el trabajo grupal son imprescindibles. Hoy, en Calidad de Vida, hablaremos sobre la neurosis y el grupo Neuróticos Anónimos. Y para hablar de este tema tan importante, tan actual, hemos convocado a dos expertos psiquiatras. Es un placer tener a mi lado al doctor Alexander Lyford Pike. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias, doctor. Y a la también psiquiatra, doctora Bettina Fabius. Muchas gracias, doctora, por estar presente. Más adelante vamos a tener en el programa un testimonio anónimo de justamente neuróticos anónimos, que van a explicar qué función cumplen, doctor Pike, de algo que Freud llamaba neurosis, ¿no verdad?, contraponiéndolo con las personas normales, y que hoy se han transformado en los tan conocidos trastornos de ansiedad. Sí, efectivamente. Hoy en día las clasificaciones ya no hablan más de neurosis, sino que se habla de trastornos por ansiedad. Exacto. ¿No? Que a su vez después tendrán diferentes modalidades, ¿no?, según las características que se presenten. Pero hoy en día hablamos propiamente de ansiedad. ¿A partir de cuándo, doctor, se deja el término neurosis y se habla de los trastornos de ansiedad? Eso lo hace fundamentalmente a partir del libro de clasificaciones de psiquiatría de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es aproximadamente a partir del 85, que se empieza a dejar ese término, ¿no? Sí. Y se entiende como que lo que antes era neurosis son los llamados trastornos por ansiedad. Y entonces hay que definir un poquito qué es la ansiedad. Sí. ¿No? Bueno, escuchamos la definición, doctor. Podríamos decir que primero hay una ansiedad normal y una ansiedad patológica. La ansiedad normal puede ser la que puede tener una persona, por ejemplo, ante un examen, que tiene un cierto miedo, porque se va a exponer ante una prueba y no sabe cuál va a ser el resultado. Claro. O, por ejemplo, si uno está llegando tarde a un lugar y entonces se apura un poco más, está un poco ansioso, como por ejemplo me pasó a mí para tratar de llegar en hora al programa, ¿no? Esa es una ansiedad normal. Pero después estaría la ansiedad que es patológica cuando no existe ese objeto que es causa de miedo. Entonces la persona sufre una aprehensión, un cierto miedo por algo que va a suceder, pero en verdad no existe ese algo, ¿no? Es como la anticipación del futuro de una manera temerosa, ¿no? La persona que anticipa el futuro como que puede ser algo catastrófico, algo como amenazante, ¿no? Y como toda enfermedad en la psiquiatría, tiene un aspecto biológico, temperamental, psicoespiritual y social. Doctora Bettina Fabius, y estos trastornos de ansiedad tienen múltiples presentaciones, ¿no verdad? Sería importante que con ambos vayamos abordando, por ejemplo, la depresión, los trastornos de pánico, las fobias, el estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo. La escuchamos. Empiece por donde quiera, doctora. Bueno, sí. De hecho, hay múltiples presentaciones de los trastornos de ansiedad que se basan en general en la personalidad de la persona, ¿verdad? En la personalidad del paciente. Las personas que en general tienen un temperamento un poco temeroso, que les cuesta de repente afrontar situaciones sociales, enfrentar público, es más probable que si llegan a tener un trastorno de ansiedad, este constituya una fobia social, que de hecho es el trastorno de ansiedad más frecuente, ¿no? ¿El de la fobia social? La fobia social, sí, son las personas que, por ejemplo, se ruborizan cuando tienen que enfrentar a otras personas que no sean de su entorno más cercano, que tienen sudoración, taquicardia,
taquicardia, ¿verdad? Esa es la fobia social. He escuchado relatos conmovedores, doctora, de personas atrapadas en sus fobias sociales, de no tomar contacto con el mundo exterior, que se han pasado por años encerradas en sus hogares, sin tomar contacto con la gente. Sí, sin duda, sin duda. Eso es algo que sucede y muchas veces no saben qué es lo que tienen y piensan que tienen algún otro tipo de enfermedad más grave o que simplemente son así y no saben que puede haber una solución, que puede haber un remedio para eso tan duro, tan difícil que padecen, ¿verdad? Y por eso no consultan. Porque de hecho, en general, los trastornos de ansiedad, y entre ellos la fobia social, suelen tener una muy buena evolución frente al tratamiento. ¿El tratamiento es farmacológico, es en base a psicoterapia, es combinado, doctora? Es combinado. Como decía el doctor Pike, los trastornos de ansiedad tienen, como toda enfermedad psiquiátrica, un componente biológico, un componente psicoespiritual, un componente social. Entonces, todo eso lo tenemos que abordar en el tratamiento. En general, combinamos el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicoterapéutico, con ayuda espiritual, en el caso de los pacientes que así lo requieran. Y vemos que los distintos tratamientos combinados se potencian entre sí. De modo que no hay duda de que es lo ideal, ¿verdad? Sin duda. Vamos a seguir hablando de otros trastornos de ansiedad, pero decíamos que tenemos un testimonio de Neuróticos Anónimos. Lo voy a saludar, Milton. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Gracias por recibirnos. Es un placer estar con ustedes acá. Al contrario. ¿Cuáles son las claves para, por ejemplo, la rehabilitación de una persona que tiene algún trastorno de ansiedad? Bueno, nosotros definimos, para nosotros es algo más profundo. Sí. Nosotros definimos como neurosis toda aquella persona que tiene un problema emocional y que no puede funcionar normalmente. Y esto incluye no solamente la ansiedad, sino la depresión, los celos, la ira, la angustia, los ataques de pánico, o sea, está englobado y ahí hay un tema todo muy importante allí porque nosotros, por ejemplo, tenemos miembros que van a psiquiatras y a psicólogos y es decisión propia del miembro, ¿no? Milton, ¿y hay resultados positivos? ¿Hay personas que se han recuperado, que han vencido estos trastornos emocionales? Yo puedo hablar por mi experiencia personal. ¿Y su experiencia personal? Y mi experiencia personal fue una depresión muy importante. Hoy estoy vivo gracias a Neuróticos Anónimos porque yo me quise suicidar. Mire. Y el índice de suicidios acá es bastante importante. Sí. Es alto. Nosotros entendemos que el suicidio es el último grado de mal carácter del individuo y hay distintas ramas donde nosotros, el grupo puede ayudarlo para que hoy por hoy más de una vida sea rescatado gracias a Neuróticos Anónimos. Milton, y después de su intento de suicidio, ¿cómo llegó a Neuróticos Anónimos o antes buscó el camino de una asistencia, de una contención profesional, psiquiatra o psicólogo? Fue paralelo. Paralelo. Sí, primero Neuróticos Anónimos y después concurrió un profesional. Bien. Milton, le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana en Calidad de Vida y su testimonio, por cierto que muy valioso. Por hoy, gracias, doctor Pike, gracias, doctora Bettina Fabius. Nosotros nos vamos a la pausa y hay más Calidad de Vida.